Voy a poner a grabar y les voy a mostrar acá la superficie donde vamos a ordenar estas cartas. Yo les voy a hacer algunas preguntas y voy a esperar que ustedes respondan por medio del chat. Bien, yo aquí tengo 6 cartas. Tienen todos estos protectores que son iguales por detrás, pero por el frente son todas distintas. Bien, que eso nos va a ayudar con el desarrollo de esta actividad. Bien, si se fijan ahí por colores, hay una roja, una verde, una amarilla, una café, una que es más bien blanca y otra que es más o menos gris. Bien, espero que puedan ver claramente la diferencia, y si no lo pueden ver por colores pueden darse cuenta que los dibujos también son distintos. Bien, quizás si es que hay mucho reflejo podríamos sacarlos de los protectores. No, nada demasiado terrible. Entonces, como les decía, yo aquí les voy a hacer algunas preguntas y ustedes van a tener que responder por el chat. Bien. Entonces, de estas, vamos a tener las 6 cartas acá, pero vamos a partir con 2 solamente. Bien. Solo con estas 2. Entonces, ustedes imagínense que las barajas, las mezclan, las aleatorizan y no saben cuál es cuál es el orden en el que están. Bien. Antes nos hacíamos la pregunta de cuál es la probabilidad de, digamos, sabemos que está aquí la amarilla y la café, entonces cuál es la probabilidad de sacar la amarilla. Y ustedes dirán, bueno, esa probabilidad es un medio porque la amarilla es una sola, uno el caso favorable y hay dos son los casos totales. Bien. Ya, ahora nos vamos a hacer otro tipo de pregunta, y es de cuántas maneras pueden estar ordenadas estas dos cartas. Bien, pregunta para ustedes, entonces, ¿de cuántas maneras distintas yo puedo ordenar estas dos cartas? Bien, ¿eso qué quiere decir ordenar? Poner una primero y la otra después. Bien, ¿cuántas opciones tengo para hacerlo? Aquí Josué Llerena dice 2. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? ¿Cuáles son esas dos maneras? Vamos a ver si es que alguien tiene alguna idea de cuáles son entonces estas dos maneras. Bien. 1C, 2C o 2C, 1C. No sé qué quiere decir eso. C de carta. Una carta, dos cartas o dos cartas, una carta. Ah, ya, ok. Y la primera opción es tenerla así, que esta es la primera carta y esta es la segunda carta. O la otra opción es así. Bien. Tener una carta y luego la segunda. Bien, entonces vamos a tener esto en cuenta y vamos a ir construyendo una tabla que yo aquí voy a compartirles pantalla de una tabla que vamos a crear. Esto acá. Y vamos a poner aquí número de cartas. Y en el otro lado vamos a poner número de maneras de ordenar. Bien, entonces aquí yo me salté un caso que es más o menos obvio, que es si es que yo tengo una sola carta, como por ejemplo esta de acá, tengo una sola manera de ordenarla. Bien, entonces si pongo una carta tengo una manera de ordenar. Si es que tengo dos cartas, tengo dos maneras de ordenarla. Bien, pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si tengo tres maneras de ordenar? O sea, tengo tres cartas. Bien, ¿cuántas maneras tengo que ordenarlas? ¿Qué se imaginan qué es lo que va a pasar? Vean entonces cómo va avanzando esto. Con una carta solamente tengo una manera.
con 2 cartas tengo 2 maneras, así o así. ¿Qué va a pasar con 3 cartas? ¿Cuántas maneras creen que tengo de ordenar esas 3 cartas? En base a esta tabla que está acá. Vamos, bien, bien, bien. ¿Qué se les ocurre? Bueno, dado que aquí tengo una respuesta. Benjamín Venegas dice 9, Carolina Espinosa dice 6. Wow, ¿de dónde habrán sacado esos números? Me pregunto por qué quizá otras personas podrán haber pensado, si tengo una carta y la puedo ordenar de una manera, tengo 2 cartas, la puedo ordenar de 2 maneras, entonces 3 cartas quizá las puedo ordenar de 3 maneras. Pero se van a dar cuenta de que no es así. Bien, de hecho vamos a volver acá a... siempre que cierro esto tengo ese mismo botón. Ya, ahí sí. Vamos a volver aquí a nuestra mesa y a ver de cuántas maneras podemos ordenar 3 cartas. Bien. Entonces la primera manera que vamos a tener, aquí le vamos a agregar la carta roja para que lo podamos nombrar por color. Entonces lo primero que podemos tener es tener la carta amarilla, la carta café y la carta roja. Bien. Pero también podríamos quizás pasar la carta roja hacia adelante y tenemos otra manera. O quizás pasar la carta café hacia adelante y ahí tenemos 3 maneras. Bien. Pero en esta posición también podríamos cambiar estas 2. Y tenemos 4. No me acuerdo cuál hicimos antes. Teníamos esa, así, así. Entonces, en cada una de las posiciones podríamos cambiar las 2 cartas que teníamos al otro lado y tendríamos 6. Ahora lo voy a hacer con un poco más de claridad. Tenemos entonces esta acá, roja, amarillo, café. Vamos a tener roja, café, amarillo. Vamos a tener café, amarillo, roja, café, roja, amarillo, o amarillo, café, roja y amarillo, roja, café. Que esas son total 6 opciones. Ustedes pueden probar si es que hay más. Les deseo mucha suerte con eso porque no hay más. Hay solamente 6 maneras de ordenar estas 3 cartas. Así que eso lo vamos a anotar en nuestra pizarra. Ya no es una cantidad incógnita, así que la podemos borrar, sino que es una cantidad que conocemos, que es 6. Bien, y Carolina entonces había mandado ese número 6, con un poco de duda. Me gustaría entonces que nos contara, medio el chato por medio del micrófono, si es que puede, por qué llegó a ese número, o cómo llegó a ese número. Mientras voy a aquí poner los otros numeritos. Bien, y voy a dibujar acá con algunos colores. Tenemos una. Tenemos 2 maneras. Esa de acá. Esa de acá. Para esto vamos a tener 6 maneras. Me puedo demorar un poco más. Tenemos esa. Tenemos esta. Tenemos esta. Tenemos esta. Viene distinta. Y después las que parten con la cruz. Y
cruz, flecha, ticket. Entonces hay una representación de las 6 maneras que hay de ordenar 3 cosas. Bien. Entonces su compañera, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a cambiar las cartas, pero con números. Bien, le asigna a cada carta un número, 1, 2, 1, 2 y 3, digamos. Entonces la carta amarilla era la 1. La carta amarilla era la 1. La carta roja era la 2 y la carta café era la 3. Entonces este ordenamiento es 1, 2, 3. Pero también podríamos tener 2, 3, 1, o 3, 2, 1, o 3, 1, 2, y así. Entonces, esa me parece que es una muy buena técnica de representación para ver cuál es efectivamente el distinto orden de esto. Bien, entonces, el número de maneras en que se puede ordenar, esto va a ir creciendo muy rápidamente a medida que ordenemos, que agreguemos otro elemento. Bien, entonces ahora les voy a describir muy rápidamente qué es lo que pasaría si es que agregamos otra carta acá, que sería la carta verde. Bien, entonces, si es que tenemos la carta verde acá adelante, tenemos las 6 maneras que teníamos de ordenar las cartas. Pero eso también lo podemos tener con la carta verde aquí al final, con la carta verde acá entre medio, o la carta verde acá entre medio, y ordenando las otras 3 como queramos. Bien, entonces, en cada una de estas posiciones, la carta verde puede ir al principio, al medio de estas dos, al medio de estas dos, o al final, se pueden reproducir de todas maneras cualquiera de los 6 órdenes que habíamos visto antes. Bien, o sea, en esta posición puedo tener estos así, estos así, estos así, en cualquiera de las 6 maneras. En esta posición de la carta verde también puedo cambiar así estos dos, o incluso estos dos, y lo mismo con la carta verde en esta posición, o con la carta verde en esta posición del final. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Voy a tener los 6 órdenes que tenía antes, pero voy a agregarle 4 opciones más, porque puedo poner aparte esto acá, o esto acá, o esto acá, o esto acá. Entonces, el siguiente número en esta tabla que teníamos va a ser un número bien curioso. ¿Cuál se les ocurre que es? Y vamos a hablar un poquito de la matemática que hay detrás de esto. Bien, aquí un compañero dice 12. Eso lamentablemente no es correcto. El número que va acá, las maneras que hay para ordenar 4 números son 24. Y estos números crecen de hecho bien rápido. El siguiente número que va acá, de cuántas maneras se pueden ordenar 5 elementos, es 120, y 6 elementos se pueden ordenar de 720 maneras. Es uno de los crecimientos más rápidos que existe en matemática. Ustedes van a ver el próximo año crecimiento exponencial. Esto creo que es un poquito más rápido que eso. Y me gustaría que intentaran darse cuenta cuál es la regularidad acá. Cómo se llega al siguiente número. Bien, porque ustedes podrán haber pensado quizá, los primeros números los íbamos a duplicar o les íbamos a aumentar 1. Porque, por ejemplo, un compañero aquí me dijo que del 6 íbamos a pasar al 12. Pero no pasa eso. Del 1 al 2 aumentamos 1, del 2 al 6 aumentamos 4, del 6 al 24 aumentamos 18, del 24 al 120 aumentamos 96, y así. Bien, aquí un compañero envía la respuesta correcta. Muy bien, muy buena agudeza matemática. No voy a decir cuál es la respuesta correcta para
no arruinarles la sorpresa. Muy bien, aquí tenemos otra respuesta correcta. Súper, súper, muy bien. En vez de, si es que quieren descubrir esto, en vez de pensar cuánto se les va aumentando, fíjense en cuánto se va multiplicando cada uno de los números para llegar al siguiente. Nuestra compañera aquí envía la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a preguntarle a alguien aquí aleatoriamente. Bien, o sea, de manera más o menos aleatoria. Bien, Tomás Oces. Bien, Tomás Oces, me gustaría que me respondiera por cuánto hay que multiplicar, por ejemplo, 6 para llegar a 24. ¿Qué pasó, profe? ¿Cuál es la pregunta que me confundí? Tomás Oces, la pregunta es, ¿por cuánto hay que multiplicar 6 para obtener 24? ¿4? Muy bien, 6 por 4 es 24. Ya. Ahora una pregunta un poco más difícil. ¿Por cuánto hay que multiplicar 24 para llegar a 120? Lo puedes hacer con calculadora si quieres. ¿Cuánto es 120 dividido en 24? 5. Muy bien. ¿Cuánto es 720 dividido en 20? Perdón, 720 dividido en 120. Estamos aquí multiplicando, o sea, dividiendo cada número con el número anterior. 6,475. A ver, veamos, es 720 dividido en 120. O sea, este de acá, 720 dividido en 120, este de acá. A lo mejor que lo haya notado mal. Ah, no sé, me equivoqué. Ya, súper, es 6. Entonces, si es que se fijan, cada número se va multiplicando por el número de cartas del siguiente. O sea, el del 6 se multiplica por 4 para llegar a 24. En el 24 se multiplica por 5 para llegar a 120. El 120 se multiplica por 6 para llegar a 720. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran qué número creen que va aquí. Cuando tengamos 7 cartas, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar? Bien, no es una pregunta para Tomás, sino que es una pregunta abierta. Si es que ustedes creen tener la idea, pueden dejármela en el chat. Muy bien, Benjamín Venegas, Carolina Espinosa, Matías Noa, Benjamín Fuentealba. Súper. El resultado en este caso es 5040. Puede parecer sorprendente, pero efectivamente eso es 7 cartas, un número tan chiquito como 7. Existen 5000, un poquito más de 5000 maneras, 5040 maneras de ordenarlas. Porque hay tantas combinaciones de cartas que ustedes pueden hacer, y si se fijan, el número de combinaciones que pueden hacer va a ir aumentando rápidamente a medida que agregan una carta, porque, tal como les mostré, si ustedes tienen algún arreglo, como por ejemplo este arreglo de 2, que puede ir una primero o la otra después, el, cualquier elemento nuevo que pongan va a poder ir en cualquiera de los espacios. Bien, entonces aquí este elemento nuevo, en el caso de tener 3 cartas o 3 elementos, que el elemento nuevo era la X, puede ir al final, como en estos dos casos, puede ir al medio, como en estos dos casos, o puede ir al principio, como en estos dos casos, de cada una de las ordenaciones. Entonces, eso significa que cada
ordenamiento que haya es igual al número de ordenamientos anteriores que haya, multiplicado por la cantidad o el número de lugares donde puede ir su elemento nuevo. Entonces, en este caso, los ordenamientos anteriores eran 2 y mi elemento nuevo puede ir en 3 lugares, puede ir al principio, entre medio de los 2 al final, por lo tanto, el número nuevo de ordenamientos es 6, que es 2 por 3. Y esto en matemática se puede modelar utilizando una expresión que se llama el factorial. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han intrusiado por ahí, si es que tienen un poco más de curiosidad matemática. Entonces, el número de maneras en las que se puede ordenar un conjunto de n elementos es bien. Entonces, el número de maneras en las que se puede ordenar un conjunto de n elementos es n factorial, donde esta operación P denota el número de permutaciones que puede haber, que así es como se le llama en matemáticas a el número de maneras distintas que hay de ordenar un elemento. Así que esa es materia nueva, un concepto nuevo que es el de permutaciones. Y n factorial, este n con el signo de exclamación, se llama el factorial. Y esta es una operación que aparece en sus calculadoras científicas. Bien, ustedes pueden buscarla. Yo les voy a mostrar aquí la mía. En la calculadora de mi teléfono. Aparece cuando ustedes abren los superpoderes de su calculadora, o sea, cuando ustedes aprietan en este botón y aparecen las opciones de acá al lado. Creo que ese de ahí, sí, al lado del 7 está el signo de exclamación. Entonces ustedes pueden poner, por ejemplo, 10 factorial y ahí les tira el resultado que es 3.628.800. En otras calculadoras, por ejemplo, en calculadoras científicas, que ustedes tengan el aparato dedicado a la calculadora, también les va a aparecer con este signo de exclamación. Ustedes van a tener que usar la tecla Shift la mayoría de las veces para alcanzarla porque no aparece dentro de los botones comunes, sino que está en las funciones alternativas. De hecho, si me dan un momento, puedo ir a buscar una calculadora científica. Entonces, en una calculadora científica, como esta que tengo acá, el botón de factorial es el que está asociado a esta tecla de acá, la de elevar a -1. Bien, ustedes, por ejemplo, si ponen acá 9 y aprietan ese botón, lo que va a ocurrir es que les va a dar cuál es el resultado de 9 elevado a -1, que es un noveno 0,1 periódico. Sin embargo, si ustedes presionan, vamos a poner el 9 nuevamente, y presionan la tecla Shift y les va a aparecer una S acá arriba, aquí esta tecla, en vez de generar esa función, va a generar la función que tiene en amarillito arriba, y si ustedes se fijan, eso es un signo de exclamación. Entonces ahí va a aparecer 9 con signo de exclamación, y eso después ustedes presionan igual, y les va a salir esto, 362.880. Bien, prueben si es que funciona y si es que le da el mismo valor usando la calculadora científica de su teléfono o su calculadora científica propiamente tal. Bien, esta es entonces la operación llamada factorial y la usamos en matemática mucho para ver cuáles son las distintas maneras que tenemos de ordenar algo.
Entonces, esto también ustedes lo pueden encontrar en... Está acá. Sí, en la calculadora online que yo les he hablado un par de veces que pueden usar, que es la calculadora de Desmos online. Y aquí ustedes también tienen la opción de escribir, por ejemplo, el signo de exclamación y les va a aparecer acá. O si no pueden escribir, pueden poner el número y se van aquí a func, que es de funciones, y les va a aparecer 9. Y listo. Bien, entonces tienen todas esas opciones para poder calcular algunos factoriales que van a ser demasiado grandes para que ustedes los puedan encontrar. Bien. Muy bien. Ya, entonces veamos algunos ejercicios sobre esto. Para eso ustedes van a tener que usar su calculadora. ¿No? Entonces, volver acá. Entonces, el número de manera en que se puede ordenar un conjunto en elementos se llama esto, que es cuál es el número de permutaciones que existe, donde entonces n es el factorial. Ah, perdón, y antes de continuar con la definición de factorial, el factorial de un número entero n se escribe n factorial y es igual a la multiplicación de todos los números enteros positivos, o todos los números naturales, hasta ese número. Bien, por ejemplo, esto de acá, aquí les voy a poner una casilla, o sea, una columna aparte. Esto es 1 factorial, 2 factorial, que es igual a 1 por 2. Esto es 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. 4 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4. Y así, 5 factorial, 6 factorial y 7 factorial. Y creo que caben un poquito mejor. No puedo mover las otras cosas de atrás, perdón. Pero esa es entonces la definición de factorial, así se calculan, y obviamente calcular factoriales, perdón, chicos, es más o menos sencillo, pero calcular factorial de 11 en adelante ya se vuelve más o menos engorroso. Bien, piensen que el factorial de 11 son casi 40 millones. Entonces hacer tantas multiplicaciones puede ser bien complicado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios de esto. Vamos a tomar el nombre de alguien de ustedes que no tenga letras que se repiten. ¿Quién de ustedes tiene un nombre con letras que no se repitan? Bueno, yo tengo un nombre con letras que no se repiten, pero prefiero involucrarles a ustedes también. Bien, entonces fíjense si es que su nombre tiene letras que se repiten y si es que ese es el caso, efectivamente, el caso me avisan para usarlos de ejemplo.
Sí, aquí hay una compañera que, por ejemplo, dice paz, pero es muy corto. Ya, obligado entonces a buscar yo. Es un poco común en los nombres que no tienen letras que se repiten. Por ejemplo, Josué no se le repite ninguna letra. Justin no se le repite ninguna letra. A Tomás tampoco se le repite ninguna letra y hay 3. Bien. Al resto se les repite una letra. A Camilo no se repite una letra, pero no hay ningún Camilo en el curso hasta donde sé. Bien, entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras del nombre? No, negro. Tomás. Bien, entonces, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de ese nombre? En este caso, el nombre tenemos 5 letras. Por lo tanto, el número de maneras en las que se pueden ordenar es el número de permutaciones que se pueden hacer con 5 elementos. Entonces, las permutaciones de 5 es igual a 5 factorial, y eso es 1 por 2 por 3, 4 por 5. Eso afortunadamente lo podemos hacer a mano, sin mucho atado, porque las multiplicaciones son sencillas. 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24, y 24 por 5 es 120. Bien. Entonces, por lo tanto, hay 120 maneras posibles de ordenar las letras del nombre Tomás. Bien, súper. ¿Preguntas con respecto a esto? Por mientras que ustedes piensen en sus preguntas, yo les voy a decir cómo es que esto se vincula con las probabilidades. Aquí yo les podría decir cuál es la probabilidad, por ejemplo, de ordenar al azar las letras del nombre Tomás y efectivamente obtener el nombre Tomás. Bien. O cuál es la probabilidad de ordenar al azar esto y tener una palabra, por ejemplo, que termine con vocal. Bien, todos esos tipos de preguntas son las que se pueden responder utilizando, esta materia que se llama técnicas de conteo, en caso de que ustedes quieran repasar. Bien, súper. Nos vamos aquí a anotar todas las maneras. Si es que ustedes quieren hacerlo en algún momento, no les puedo impedir que lo hagan. Bien, ya. Entonces, jóvenes, antes de que se vayan, muy importante hablar de esto. Como les había dicho, ayer la evaluación tenía un tiempo acotado. Quienes enviaron después de eso van a tener descuento por retraso. Eso incluye, eso significa todas las personas que no pudieron entregar por vía el formulario y lo enviaron después por correo, a menos que hayan hablado conmigo antes, bien, porque algunas personas hablaron conmigo antes y dijeron que porque iban a demorarse y les dije, bueno, ok, no hay problema con eso. Quienes no hayan dado la prueba y no tengan justificativo van a tener un 1, al igual como si lo estuviéramos haciendo en el colegio. Y esos justificativos tienen que mandarse antes, ¿bien? Y quienes hayan entonces tenido justificativo y no hayan hecho la prueba, después van a tener que hacer alguna recuperativa, ¿bien? Eso, si es que tienen justificativo, después tienen que hacer alguna recuperativa. Eso aplica tanto a la prueba de física ahora como la de, perdón, de matemática ahora como la